Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión les voy a conversar sobre un tema que es posible le interesa, especialmente a aquellas personas que tienen conocimientos de la literatura y la política dominicana. Me refiero a mis conversaciones con el profesor Juan Bosch. Juan Bosch nació en La Vega en el año 1909, murió en Santo Domingo en el 2001, político y escritor dominicano que alcanzó la presidencia de la República en 1963. Fue derrocado en septiembre de ese mismo año. Un gran escritor, especialista en el género de cuentos. En América Latina, en casi todos los países y especialmente en la República Dominicana, Juan Bosch es una figura literaria y política reconocido. Conversar con Bosch, escritor y político dominicano, era un placer por la atención que prestaba a sus interlocutores, la compenetración de su mirada sobre los ojos de quien lo escuchaba, las sabidurías de sus conceptos y explicaciones. Actuaba siempre como un maestro. Las palabras de Juan Bosch surgían del orden de su sensibilidad social, proporcionándose lograr un lenguaje adecuado, con sonoridad, logrando excelente manera para expresarse, creando formas distintas al lenguaje cotidiano. Yo había participado, protestado contra el golpe militar que derrocó su gobierno en septiembre de 1963 y nos habíamos incorporado al proceso de lucha por su retorno constitucional a la presidencia de la República. Desde el mismo 25 de abril de 1965, la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, CAS, de la cual yo era su secretario general adjunto, apoyó al movimiento constitucionalista que demandaba el regreso a la presidencia del profesor Juan Bosch durante la intervención norteamericana. La CAS formó en la zona constitucionalista el Comando Armado Sindical Cristiano, CAS, cuyo comandante era Henry Molina y yo era subcomandante. La primera delegación internacional que llegó al país durante la intervención norteamericana era de la Organización de Estados Americanos, OEA, y estaba al frente de ese grupo el chileno Alejandro Mañé. Este se sorprendió cuando le preguntó a Camaño que cuáles eran los sectores que los respaldaban, y el presidente Camaño dio los nombres de los grupos o políticos o partidos que lo apoyaban, incluyendo a la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, CAS. Alejandro Mañé le dijo que debía enviar una delegación o alguien al exterior para explicar eso, pues afuera del país todos pensaban que era solo los comunistas los que estaban en el movimiento constitucionalista. Inclusive se dio una lista de 42 personas comunistas que decían que eran quienes dirigían todo el movimiento. El presidente constitucional, el coronel Caamaño, me nombró representante de su gobierno para Venezuela, Chile y México. El representante de la OEA ante la crisis dominicana, el chileno Alejandro Mañé, le informó al presidente Caamaño que los 3 países que se habían comportado mejor en esta guerra eran Venezuela,
Chile y México. También Cuba. Países que nunca apoyaron la invasión norteamericana y se negaron a integrar las fuerzas interamericanas que ocuparon a Santo Domingo. Caamaño me designó para representar su gobierno y los trabajadores dominicanos en esos países: Venezuela, Chile y México. En Venezuela me reuní con el presidente Raúl Leoni, quien apoyaba la lucha del pueblo dominicano, y él se comunicó con José Antonio Mayobre, político venezolano, para que le diera seguimiento a la invasión de Estados Unidos a la República Dominicana. En Chile, conversé con el presidente Eduardo Frei y presidí una manifestación de alrededor de 2,000 personas en el Teatro Caupolicán de Santiago de Chile en apoyo al movimiento constitucionalista dominicano y contra la intervención de los norteamericanos. Tanto Venezuela como Chile, sus gobiernos y los pueblos estaban en apoyo al movimiento constitucionalista dominicano, que demandaban el retorno del presidente Juan Bosch al poder político. En México hice declaraciones a la prensa internacional que fueron reproducidas en diferentes países, en especial en Puerto Rico, pues me refería a la situación del profesor Juan Bosch. Después de haber estado en Venezuela, Chile y México en misiones políticas y en Nueva York y Washington, me instalé provisionalmente en Puerto Rico en el local de la Juventud Obrera Católica JOT en la Parada 26 en Santurce. El día 25 de junio de 1965 tuve el privilegio de conversar personalmente con el profesor Juan Bosch en un almuerzo en su residencia en el exilio en Puerto Rico, que llamaba La Trinchera del Honor, en la casa del señor Diego Bordas. El profesor Bosch estaba acompañado de su esposa, doña Carmen Quidielo. Luego se incorporó el licenciado Jacobo Magluta y mi amigo, el ingeniero Caonabo Javier Castillo. Yo fui una hora antes para hablar personalmente con el profesor Juan Bosch para rendirle un informe. En esa ocasión, él era el líder del movimiento constitucionalista y a él debía rendirle informe. Además de informarle en mis actividades desde que salí de Santo Domingo en plena guerra civil el 16 de mayo, le informé sobre los encuentros y conversaciones que tuve con el presidente de Venezuela, Raúl Leoni, mi participación en una reunión del Comité Ejecutivo de la Central Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos, CLAC, actividades en Chile, como una conversación con el presidente Eduardo Frei Montalva y una concentración en el Teatro Caupolicán ante 2,000 personas. Las actividades que hice en México, Estados Unidos, y también le conté un episodio ocurrido en Washington en el Departamento de Estado. Le expliqué que el presidente Eduardo Frei de Chile me había informado que aunque ellos respaldaban el movimiento constitucionalista, diplomáticamente no podían reconocerlo como gobierno antes que lo hiciera la Organización de Estados Americanos, OEA. Algo parecido me había dicho ya el presidente de Venezuela, Raúl Leoni. Le informé a Juan Bosch también que estuve en Washington desarrollando un programa de reuniones con diversas personales norteamericanas y le conté al profesor Bosch el altercado que tuve con un señor apellido Montenegro, de descendencia nicaragüense, en el Departamento de Estado, cuando él me solicitó la posición de los trabajadores dominicanos frente a la ocupación norteamericana, y le mostré el manifiesto
que elaboró la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, CLAD, en apoyo al movimiento constitucionalista y repudio a la invasión norteamericana, lo cual le incomodó mucho y me sacó de sus oficinas. En la conversación con el profesor Juan Bosch, le expliqué que la CAS, la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, apoyaba el movimiento constitucionalista. Nos habíamos presentado desde el primer día en Radio Televisión Dominicana en respaldo a ese movimiento. Constituimos el Comando Armado Sindical Cristiano, encabezado por Henry Molina, en esa época secretario general de la CAS, mientras que la Confederación Nacional de Trabajadores Libres, CONATRAL, afiliada a la Organización Interamericana de Trabajadores, ORIT, y la American Federation of Labor, la AFL-CIO, apoyaron públicamente la intervención, la invasión de los norteamericanos a la República Dominicana. También le entregué al profesor Juan Bosch $1,000 en efectivo que le había enviado el señor Milton Messina, un dominicano que era funcionario de un organismo internacional en Washington, como un aporte personal de él al movimiento constitucionalista. Le expliqué al profesor Juan Bosch que estando en México hice una rueda de prensa y el periodista Juan Pablo Roussel me preguntó por qué el coronel Domínguez Fernández, que estaba depuesto en Chile al iniciarse la Revolución Dominicana, logró entrar al país y murió en un ataque al Palacio Nacional, y Juan Bosch, que estaba más cerca en Puerto Rico, no logró entrar al país. Esa fue la pregunta que me hizo el periodista Juan Pablo Roussel. Mi respuesta fue: Juan Bosch es prácticamente un prisionero de Estados Unidos en Puerto Rico. Esa información fue publicada en primera página en el periódico puertorriqueño El Mundo el 11 de junio de 1965 y otro periódico, El Imparcial, publicó el 14 de junio un editorial titulado "Hable el señor Bosch", que inicia diciendo: en un despacho de prensa unida internacional UPI, fechado en la Ciudad de México, el dirigente sindical cristiano de la República Dominicana, José Gómez Cerda, ha hecho la afirmación de que el expresidente Juan Bosch, escritor residente en nuestra universidad, es prácticamente un prisionero de los Estados Unidos en Puerto Rico. En esa noticia firmada por el periodista Alfredo Margenat el 16 de junio de 1965, al cuestionar al profesor Bosch sobre las declaraciones que yo había hecho en México, él respondió: el llamado a ser más explícito en sus declaraciones es el propio José Gómez Cerda. Yo no he dicho nada. El profesor Juan Bosch me contó cómo él hizo que el coronel Domínguez Fernández entrara a la República Dominicana con una delegación del gobierno norteamericano que le permitió ingresar discretamente al país. Bosch me dijo que le había relatado el caso de Lenin, que para entrar a Rusia antes de en el proceso de la Revolución Rusa, tuvo que pasar por un país enemigo en un tren de Alemania para llegar a Rusia, que le puso eso como ejemplo al coronel Fernando Domínguez. Estando en medio de esa conversación, que era muy amena, hubo una llamada telefónica desde Estados Unidos que respondió doña Carmen. Esta llamó al profesor Bosch a su habitación, le explicó el motivo de la llamada y este regresó enfurecido. Nos dijo: en estos momentos está saliendo un avión de Nueva York a Santo Domingo y lleva como pasajero a Joaquín Balaguer, quien pidió permiso para regresar del exilio con la excusa de una enfermedad de su madre.
Esto quiere decir, dijo Juan Bosch, que los norteamericanos llevan a su candidato. Joaquín Balaguer ayudará y ellos ayudarán a que se realicen elecciones donde yo seré el revolucionario y Balaguer el pacifista. Eso quiere decir que yo tendré el 60% entre los jóvenes de votos y los más radicales, pero Balaguer tendrá un 60% entre los campesinos y un 80% entre los mayores de edad que lo conocen a él más que a mí. Así Balaguer ganará las elecciones presidenciales como le conviene a los Estados Unidos. Esa profecía, esa profética declaración de Juan Bosch durante esa conversación resultó casi exacta, con algunas contradicciones, como las cosas de que los casos como Joaquín Balaguer ganó en la zona constitucionalista, donde estaban los grupos constitucionales, y Bosch ganó alrededor en la base San Isidro, donde estaban los militares anticonstitucionalistas en las elecciones de 1966. Esta conversación que tuve con el profesor Juan Bosch estableció una buena relación personal e institucional. Antes, el profesor Juan Bosch tenía un criterio diferente de lo que era la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, porque sus compañeros PRDistas en el país no le habían informado de la posición interna y externa de la CAS en la intervención norteamericana. Luego tuve varias oportunidades de conversar con el profesor Juan Bosch. 2 veces conversamos sobre un tema que a él le interesaba. Una fue para tratar sobre los métodos de formación de militantes de la Juventud Obrera Católica. Juan Bosch me pidió en esa conversación que le detallara un método de formación de jóvenes que le había explicado el padre Benjamín Núñez, su amigo y colaborador costarricense, cuando Bosch vivía en Costa Rica, y juntos formaron en un instituto internacional de formación política. Bosch había olvidado ese método, por eso me dijo que se lo recordara. Él sabía que yo había conocido al padre Benjamín Núñez. El padre Benjamín Núñez es el creador de la central sindical llamada Rerum Novarum, que existe todavía en Costa Rica. Fue ministro de Trabajo y asesor de la Juventud Obrera Católica. Lo conocí en Costa Rica en esta última actuación de él. Le expliqué al profesor Bosch el método de la Juventud Obrera Católica, JOC, que es ver, juzgar y actuar, la formación de círculos de estudios y la revisión de vida, trabajar en equipos y trabajar mediante encuestas. Personalmente no me extrañó cuando el profesor Juan Bosch creó los círculos de estudios y el trabajo en equipo y otros métodos educativos en la formación, cuando él creó el Partido de Liberación Dominicano. Naturalmente lo hizo con matices políticos. Otra conversación con el profesor Juan Bosch fue cuando él me llamó desde su casa, situada en la Pedro Enríquez Ureña, y me dijo que había leído un artículo mío publicado en la revista Ahora, que hablaba sobre la historia del sindicalismo dominicano. Pero él consideraba que yo no había relatado su intervención cuando la Central de Trabajadores de Venezuela, CTV, hizo una huelga internacional en puertos de América Latina para que los productos dominicanos no traficaran internacionalmente después del atentado que hizo Trujillo al presidente Rómulo Betancourt de Venezuela. Juan Bosch me relató que él hizo un viaje en barco
desde Amberes, Bélgica, para participar en el encuentro sindical realizado en Bruselas. Él fue en barco hasta Amberes y de Amberes a Bruselas en tren para tratar sobre el boicot portuario a nivel internacional organizado por la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, CIOLS, que fue la organización que lo llamó a él para explicar políticamente ese boicot de los trabajadores encabezado por la CTB de Venezuela contra la dictadura de Trujillo. No había oído antes esa historia de Juan Bosch y él me la contó personalmente. Siempre tuve respeto por el profesor Juan Bosch, tanto como escritor como político. Sus conversaciones daban a entender cómo sentía la cuestión social. Su pensamiento y reacciones que siempre fomentaban la confianza y la credibilidad. Tengo un grato recuerdo de mis conversaciones con el profesor Juan Bosch, político y escritor exquisito en la literatura nacional e internacional.